lección número 4, nuevo nacimiento. Entonces vamos a hablar de soteriología, nuevo nacimiento. Listo. Vamos a tener una base bíblica, como les dije hace rato. Usted abre su Biblia por allí en San Juan, capítulo 3. Por favor, San Juan, capítulo 3. Y entonces encontramos Jesús y Nicodemo. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, el que no naciere del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo: ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos y no recibid nuestro testimonio. Si os le he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si le dijere cosas celestiales? Y comienza a darle un misterio grande. Bueno, yo creo que el fuerte del nuevo nacimiento iría desde el versículo 1, en la realidad desde el 3, pero pongámoslo desde el 1 para el contexto, hasta el versículo 11. De cierto te digo que de lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos y no recibí nuestro testimonio. Entonces póngale hasta el 10 o 11 para cerrar con broche de oro lo que el Señor está diciendo. Rápidamente podemos decir aquí, analizando un poco el texto, porque vamos a analizar un poquito el texto, no a profundidad porque nos daría para media hora solamente esto, pero Nicodemo, como usted lo puede más o menos ver en la foto o en la pintura que le hicieron, una pinturita que le hicieron, más o menos pues ese era el traje que se daba en su tiempo para los fariseos. Nicodemo no era cualquier fariseo, era el principal de los fariseos. Es decir que Nicodemo estaba casi a la altura de Gamaliel. Gamaliel es un hombre que ha enseñado a Saulo de Tarso. Gamaliel es uno de los principales. Parece ser que este Nicodemo viene a ser casi como las funciones de si fuera como decir como el sumo sacerdote, pero o sea, el hombre es un estudiado y un letrado de las escrituras, eso es lo que les quiero decir. El hombre no es cualquier aparecido en la religión, no es cualquier personaje que medio sabe algo de Biblia, de lo que hay de Biblia en ese momento, que era lo que tenían de Biblia en ese momento. Recordemos la primera lección por allá. Entonces tenían Torá, Neviín y Ketubín. En otra forma, lo que conocemos hoy como Pentateuco, los profetas y los salmos, o los salmos y los profetas. Entonces, Pentateuco, que son los primeros 5 libros, que son los libros de la ley, salmos y los profetas. Eso lo tenía Nicodemo, pero no guardadito como los pentecostales a veces que guardamos por ahí en un anaquel, guardamos la Biblia, sino que eso lo tenía él guardado en la mente y lo sabía muy bien. Jesús de Nazaret estaba hablando con un maestro y Jesús le reconoce eso, le dice: tú eres maestro. No dice aparenta ser maestro, sino que lo ve como un gran maestro. Pero Nicodemo viene con una inquietud. Primero que todo, pues viene de noche porque le da pena con los otros. Es más, le da más que pena, le da miedo de que los otros fariseos, los otros de las sinagogas, los escribas, los fariseos, lo sepan, nada más lo sepan, que él se está juntando con Jesús. Porque ya para este tiempo, los fariseos y aún los saduceos, ellos han declarado a Jesús como un enemigo. Entonces lo quieren es apresar y le quieren hacer daño, pero ahora viene como con unas ganas de salvación, viene Nicodemo a Jesús y le dice, y mire la pregunta que le hace. Estamos en el capítulo 3 de San Juan, para los que están entrando, y dice,
el versículo 2, vino a Jesús de noche. Ya sabemos por qué de noche. Por pena, por vergüenza, como tipo cristiano que viene y se esconde en el último rincón del culto para que nadie lo vean. Eso lo hicimos muchos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, esto es maestro. Sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Y Jesús no se pone a quedarse con los halagos, así, yo soy maestro, mira que Dios está conmigo porque yo sí he hecho milagros. Jesús no se queda tanto con los halagos como para ser un predicador inflado, sino que Jesús va al grano y le dice, de cierto te digo, versículo 3:3, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios, ¿sí? Entonces, mire cómo viene cortante. Y Nicodemo le dijo, bueno, ¿cómo puede un hombre nacer de viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez al vientre de la mamá y volver a nacer? Es una pregunta que pues no, o sea, como si dijéramos por ahí cauciosa, o es una pregunta que como que uno dice, hombre, este tipo tan inteligente, este tipo tan letrado en las escrituras, un escritor, un lector, un escritor, un pensante, un filósofo, un religioso, y de todo tenía Nicodemo en su academia, en su vida, y está preguntando, como dijera alguien, está preguntando como cosas muy lógicas. Ya yo siendo viejo, ya teniendo casi más de 70 años, y yo puedo entrar al vientre de la viejita que tiene casi 100 años y puedo volver a nacer. Entonces Jesús tampoco se pone a pelear por eso, sino en el versículo 4, versículo 5, Jesús le dice, de cierto te digo que el que no naciere del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Y luego le aclara, le dice, vea, lo que nace de la carne pues simplemente es carne, pero lo que nace del espíritu es. Y no te maravilles de que te dije es necesario nacer de nuevo. Y le comienza a decir, así como tú no sabes de dónde viene el viento ni para dónde va el viento, solamente oye su sonido, pero no sabe para dónde va. Así es todo aquel que nace del Espíritu. Es decir, esto es un misterio. Esto es por fe y esto es por creerlo, ¿sí? Y luego Nicodemo insiste, ¿cómo puede ser esto? Ahí es donde le dice Jesús, tú eres un maestro de Israel y no puedes descifrar esto. O sea, no puedes descifrar dos líneas de la palabra, siendo tú un gran maestro de la escritura. Entonces le he dicho solamente cosas terrenales y no creéis. Y le comienza a descifrar ya otro asunto más profundo que otra doctrina, pero lo cierto es que Jesús está enseñando aquí que un ser humano, un cristiano hoy y en todas las épocas de Cristo para acá, debe nacer del agua y debe nacer del Espíritu. Entonces ya le hicimos un pequeño análisis al texto, como un abrebocas. Entonces vamos a avanzar acá. ¿Qué es un nuevo nacimiento? ¿O qué es el nuevo nacimiento? Es la pregunta. Uno dice, bueno, ¿y qué es nacer de nuevo? Porque algunos, o sea, uno dice aquí, oiga, este Nicodemo es como medio bobo, o le está tomando el pelo al Señor, o está haciendo una pregunta cauciosa que sin nacer de nuevo es volver a entrar al vientre de la viejita siendo viejo y volver a nacer. Pero mira que cuando uno va a la profundidad del asunto y mirando la realidad de la vida, todavía hay gente que no es ni medio boba, sino que es gente que piensa de la misma forma. O sea, si yo voy y le digo al señor borracho de la esquina, si yo voy y le digo al primer parroquiano que me encuentro por ahí, le digo, oiga señor, usted necesita nacer de nuevo. Entonces él me diría, o muchos de esos serían como Nicodemo y dirían, o sea que yo tengo que entrar otra vez al vientre de mi mamá y volver a nacer. Otros dirían, mi mamá ya se murió. Otros dirían, yo no conozco a mi mamá, no sé dónde estará. Otros dirían, pues ya ni modo. Entonces habrían muchos que no podrían entender, saldrían muchos Nicodemos todavía en este siglo XXI. Entonces nosotros tenemos que plantear, porque sería muy triste que le dijeran a un pentecostal, oiga señor pentecostal, señorita pentecostal, ¿qué es nacer de nuevo? Y usted se quedara como pensando y usted dijera, no, pues eso debe ser como volver a entrar al vientre de la mamá y nacer. Pues sería muy triste eso, que lo diga el borracho y el carnicero y el señor de la esquina bien, pero que lo diga un pentecostal grave, o que el pentecostal diga, no, pues yo no lo sé, deje, yo le pregunto a mi pastor a ver qué es nacer de nuevo. Sería una respuesta como más correcta, como más coherente, pero lo más correcto, lo más excelente, lo más bueno es que usted le diga, vea señor o señora o señorita, nacer de nuevo es lo siguiente. Entonces, ¿qué es nacer de nuevo? Primero que todo, es una doctrina fundamental para la salvación. Aprended por favor esto, repasadlo y tenerlo en su mente.
nacer de nuevo es una doctrina, no es un pensamiento filosófico, no es algo que se le ocurrió a alguien, no, es doctrina fundamental, no de la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia, no, es doctrina para la salvación. Desde luego la Iglesia Pentecostal pues tiene el nuevo nacimiento como una doctrina fundamental, pero bíblicamente encontramos. Ahora, base bíblica para lo que le estoy diciendo, San Juan capítulo 3, versículo 3, San Juan 3:3. Jesús dijo, de cierto te digo, Nicodemo, te lo digo, te lo compruebo, te lo confirmo, te lo aseguro. El que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Entonces, ¿es doctrina fundamental o no? Claro que sí. San Juan 3:3, el que no nazca de nuevo no puede entrar al cielo. O sea, no es salvo, en otras palabras. Seguimos. El nacer de nuevo, el nuevo nacimiento es nacer de nuevo. Pero ¿qué es nacer de nuevo? Es tener una vida nueva con Cristo Jesús. Ya aclaramos que no es volver a nacer de la viejita. Entonces, bueno, entonces, ¿qué es? Si no es volver a nacer de un vientre, ¿qué es entonces? Es tener una vida nueva en Cristo Jesús. O en sí es de la mente, porque más del corazón, la Biblia cuando habla del corazón, habla más es del pensamiento, como dijo mi abuelita, de la pensadera. Entonces es de la mente, bueno, la mente es abstracta, pero es del cerebro, entonces, de alguna parte de ahí del cerebro. Listo, no vamos a pelear por eso. Adán y su descendencia. Vamos a volver otra vez al señor Adán. Este señor Adán en soteriología lo sacan a bailar, lo suelta el uno y lo coge el otro porque es el señor que la embarró. Entonces es el señor que entregó a la humanidad y comenzó allá a ser pecador, que entregó a sus hijos, a su familia a enseñarles el pecado. Entonces Adán y su descendencia se sometieron bajo el dominio de Satanás. ¿Cómo así, pastor? Claro, cuando Adán desobedece a Dios, obedece al diablo. Y cuando Adán obedece al diablo, se hace esclavo del diablo por haberle obedecido. No sé si usted me lo entendió. En una palabra, cuando uno obedece a otro, se hace esclavo de ese otro. Así de sencillo. Entonces, Romanos 6:16 dice, ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia? ¿A quién sería? A Jesús de Nazaret para justicia. Pero gracias a Dios, dice el apóstol Pablo, que aunque erais, tiempo pasado, está en un español como un español muy de España, perdóneme como la redundancia ahí, aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón, de pensamiento, habéis obedecido aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Entonces, lo que está diciendo Pablo era, ustedes eran esclavos del diablo porque le obedecían al diablo. Renunciaron al diablo, le obedecen a Jesús, ahora ustedes han cambiado de amo. Su amo era Satanás. Dejaron ese amo, ahora tienen un nuevo amo y se llama Jesús de Nazaret. Y dice Pablo, pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, ahora habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina. ¿Qué es un nuevo nacimiento? Seguimos todavía aquí en esta parte. ¿Qué es un nuevo nacimiento? El que llega al evangelio recibe a Jesús en su vida y le sirve a él. Usted llegó al evangelio, usted recibió fue a Jesucristo. Usted no recibió al pastor, ni a la familia del pastor, ni a los hermanos. Eso ya es una forma de sociedad, es una forma de vivir en comunión, es una forma de vida, todo eso suena muy bonito, pero en sí la esencia del asunto es que cuando yo recibí a Jesús, cuando yo llegué al evangelio, yo recibí en mi vida fue a Jesús de Nazaret. Renuncié al amo que tenía y recibí a Jesús como mi nuevo amo y Dios. Entonces, ahora le sirvo a él. Romanos capítulo 6, versículo 18 es Pablo el que está diciendo, y libertados del pecado. Jesús tiene más poder que Satanás. Eso es una gran realidad. Algunos dicen es que el diablo es poderoso. No, el diablo tiene poder, pero el poderoso es Jesús de Nazaret. El diablo sí tiene poder,
Es mejor no ponerse ni a invocarlo, ni esas cosas, porque puede terminar mal. Pero de todas maneras, todo poder y autoridad la tiene Jesús y lo venció en la cruz del Calvario. Entonces, Pablo dice, y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Hablo como humano por vuestra estoy leyendo mal hoy, por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora, mire, presentasteis pasado, así ahora presente, presentan ustedes sus cuerpos para santificación, presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Yo creo que, hermano, esto está muy claro, muy claro. O sea, hasta aquí que vamos entendiendo de nuevo nacimiento. Nuevo nacimiento, nacer de nuevo, es un cambio de mente, es un cambio de pensamiento, es un cambio de actitud, es dejar de servirle al diablo para servirle a Jesucristo. Yo creo que le podemos resumir en esa frase. Hemos dicho muchas cosas, hemos traído a Pablo en varios ítems, pero si le podemos resumir algo a lo que es nuevo nacimiento, es dejar de servir al pecado y servirle ahora a Jesús. Cambiar de amo, cambiar de amo. Teníamos un amo que echaba juguete y que era malo, Satanás. Y ahora tenemos un amo que sana, que liberta y que bendice, Jesucristo. El hombre al oír la palabra de Dios, escuche bien esto, el hombre al oír la palabra de Dios reconoce que con esa vida pecaminosa no va al cielo. ¿Cuál vida pecaminosa? La pasada, la de otro tiempo, la de tiempo atrás. Decide morir, ojo con esta palabra, decide morir al pecado y vivir para Dios. Entonces ese hombre decide morir al pecado y vivir para Dios. Deja al amo malo y se humilla a un amo justo y bueno. Entonces, ¿qué es un nuevo nacimiento? Seguimos aquí en la pregunta y gran pregunta. A mí me gusta mucho la mayéutica, porque la mayéutica es un arte de aprender, es una forma muy didáctica de aprender. Y la mayéutica es las preguntas. ¿Qué es un nuevo nacimiento? ¿Qué es el nuevo nacimiento? Vamos ahí. Nacer de nuevo es morir a lo pecaminoso. ¿Ya? No quiero más el pecado. Alguien dijo, y me gusta la frase, es aborrecer al pecado. Eso es nacer de nuevo. Aborrecer, detestar, odiar, no querer el pecado o al pecado. Renunciar a lo malo y hacer lo correcto delante de Dios, lo que Él ordena. Colosenses capítulo 3, versículo 12, es el apóstol Pablo, lleno del poder de Dios, el que vuelve y dice, vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportados unos a otros y perdonados unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó. Así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestíos, dice Pablo nuevamente, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Mire lo que implica nacer de nuevo. Mire lo que implica un nuevo nacimiento. Morir al pecado, renunciar a lo malo, hacer lo correcto delante de Dios y decir, no, nos vamos a perdonar de corazón, nos vamos a amar de corazón, con un amor de hermandad, con un amor de, no como el muchacho que andaba besuqueando a todas las muchachas porque decía que Dios es amor y que había que amar a todos, pero él lo llevaba por un amor carnal, un amor pasional, un amor desenfrenado, un amor sexual, un amor no sano. Aquí lo que está diciendo Pablo es de un amor entrañable, un amor de hermanos, un amor de padre, como le toca a uno amar como pastor, ¿sí? Uno amar como pastor, que uno se encuentra con mujeres muy bonitas y el pastor se encuentra con mujeres que le coquetean, pero uno tiene que ponerse en los zapatos de papá. Uno es un padre de familia. Eso lo tengo yo claro desde que entré al ministerio. Yo soy un papá. Así como dijo un pastor que era así como, así la señora esté buena, pero no, es una hermana y punto. ¿Me entiende? Lo mismo debe hacer usted.
Así la muchacha le parezca lo más linda y hermosa y preciosa, pero así el muchacho sea la espalda del pastor y la estatura del pastor y los ojos hermosos como el pastor, pero usted tiene que respetarlo. ¿Listo? Entonces seguimos, señores, ya rieron un ratico, entonces seguimos. El que nace de nuevo, ¿qué pasa? Pablo dijo, ya no vivo yo, ahora Cristo vive en mí. ¿Recuerda que Pablo dice eso? Ya no vivo yo. Es que Pablo había nacido de nuevo. ¿Y cómo así que Pablo dice, ya no vivo yo? ¿A qué significa o qué significa esto? Pablo dice, yo era perseguidor de los cristianos. Yo tenía mucha ganancia en mi religión como fariseo. Yo era un hombre que todo mundo, donde yo llegaba, decían doctor. Llegó el doctor, un tintico para el doctor, un refresco para el doctor, una comida para el doctor, un regalo, un traje para el doctor. Entonces, ahora dice, estoy perseguido, encarcelado, vituperado, insultado, azotado, angustiado, blasfemado. ¿Qué más dice Pablo? Dice, estoy despreciado y hasta por mismos hermanos de la iglesia. Todo por amor a Cristo. Entonces Pablo dice, pero no me importa. Ya no vivo yo. A la final ya no vivo yo. Es Cristo el que vive en mí. ¿Entendieron un poco la frase, ya no vivo yo, ahora vive Cristo en mí? Eso no es tan folclóricamente, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Eso tiene una connotación más profunda. Pero avancemos, por favor, porque no nos quedamos ahí. Al que nace de nuevo, el antiguo malvado amo, ya saben cuál era el antiguo malvado amo, le vive ofreciendo cosas y poniendo trampas para que vuelva atrás y pelee con Cristo. Entonces, mis hermanos, trampas como qué, como estar uno solo en la casa y que a alguien le llegue. Lo vive ofreciendo, el diablo le vive ¿qué? Ofreciendo cosas, poniéndole trampas ¿para qué? Para que usted y yo peleemos con Cristo, lo abandonemos y volvamos a caer como el zancudo que cae en la red de la araña. Un hombre que nace de nuevo, su forma de ver, ojo con esto, yo le busqué lo más simplificado y me maté el coco como un cuarto de hora armando esta frase y quise sacarle el extracto y yo creo que me fue bien sacándole el extracto y quiero que usted se lo aprenda. Un hombre que nace de nuevo, su forma de ver y de vivir la vida cambia. Se lo voy a decir despacito. Un hombre o una mujer que nace de nuevo, su forma de ver y de vivir la vida cambia porque está convencido lo que Dios ha hecho en él. Entonces, yo espero que usted lo tenga claro. ¿Cómo se nace de nuevo? Entonces, mis amados, es lo más natural que para que un niño nazca, debe engendrarse. Eso aquí ya todos saben, que un niño nace es por engendramiento. Debe ser engendrado primero. Seguimos. Para nacer de nuevo en el Evangelio del Señor Jesús, es lo mismo. Debe ser engendrado primero. Pero es engendrado ¿cómo? Por la predicación de la palabra, de la Biblia. No hay otra forma de engendrarlo. Entonces no, aquí debe ser engendrados por la palabra. Juan 3:3, respondió Jesús y le dijo, de cierto os digo, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo, el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Pastor, ¿y qué tiene que ver el agua con la Biblia? Me tocaría devolverme a una clase de refán que a muchos les dieron y muchos de ustedes ya son maestros de la palabra y dan. Entonces usted comienza a decir que la Biblia es toda la escritura, es inspirada por Dios y llega a una lección que creo que es la 2 o la 3 de refán y dice la Biblia tiene una simbología, la Biblia es como pan, como pan que alimenta y la Biblia es como el agua. ¿Se acuerda que la Biblia es tipo del agua? Que limpia, que purifica, que da vida. Bueno, señores, el que no naciere del agua, ahí está tipificada la palabra, el que no naciere del agua y del Espíritu, esta palabra es Espíritu también, ¿sí? Entonces, algunos dicen, no, es que ese nacer del agua y del Espíritu es allá en el bautismo. Sí, pero ¿a dónde lo engendró? Puede ser que el nacimiento se dé antes del bautismo, en el bautismo o después del bautismo. Pero aquí lo importante es que una persona quede bien engendrada por la palabra. Entonces, si no naciere del agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. ¿Listo?
¿Cómo se nace de nuevo? Seguimos. La palabra entra por el oído. Eso es como cuando uno consigue una muchacha para casarse. Los muchachos que están ahí todos contentos. A ustedes las damitas se les conquistó por el oído. ¿Cuándo me pondrá? ¿Cuándo me propondrá matrimonio, Andrés? Mami, nada que se decide. Y como dijo Chimultrujio, pues, chaparrón, pues yo estaba enamorado de ti, pero nunca te aventaste, tocó con el botija. Entonces, pues, hermano, hay mucha gente que está esperando la palabra de Dios, pero usted no se la predica. Y entonces pasa por ahí una doctrina extraña y se lo lleva. Porque si el chaparrón no se avienta, pues toca con el feo del botija. Entonces, mis hermanos, por eso tenemos que predicar la palabra, porque la palabra entra por el oído a la mente del ser humano. Nosotros siempre hablamos de hombre, 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 pero usted entiende que es hombre y mujer. Le produce fe para que sea, ¿qué? Salvo. Eso es lo que debe producir. Por eso qué bonito cuando uno llega al evangelio, que le hablen claro y que le digan, a este evangelio se llega para ser salvo. ¿Por qué? Porque es muy necesario. Porque hay una cantidad de iglesias hoy en día que están diciendo, venga el evangelio para que tenga carro, venga el evangelio para que tenga viajes al exterior, venga el evangelio para que usted saque la visa y vaya a Estados Unidos, venga el evangelio, es que para eso la usan muchos. Venga el evangelio para que usted tenga milagros y sea sano. Claro, qué importante que sea sano, pero a la gente hay que decirle, venga el evangelio para que sea salvo, para que no vaya al infierno. Así de sencillo. Santiago 1:18, ¿qué dice? Él, hablando de Jesús, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Yo creo que esto está más claro que el agua. Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la predicación de la palabra. Entonces, hermano, no hay que echarle tantos cuentos a la gente, ¿sí? Hermano, que mire, yo por eso un predicador por ahí que lo tenían ensalzado y un día me preguntaban, es que quién como el hermanito Julano, ay, ese hermano para predicarle a los jóvenes, ay, ese hermano en YouTube tiene multitudes de seguidores, que las multitudes lo siguen. Y yo me puse a analizarlo y dije, el hermano es calidoso, el hermano es buena gente, pero a este lo han inflado como una bomba, porque el contenido de este muchacho no es Biblia, o sea, no es verdaderamente como la Biblia lo pide. O sea, el muchacho comenzaba a predicar, y creo que todavía hasta comienza a predicar, y él dice, es que cuando yo iba por la calle tal, y me salieron, y se ríe, y cuenta, y se ríe, y eso causa gracia, y es bonito. Pero vaya, mírele la profundidad. O sea, póngase usted, échele numerito, échele Biblia a todo un sermón. Hermanito, usted no saca una cuartilla. Usted no saca, o sea, hay sermones de él. Yo un día un sermón dije definitivamente, se petaqueó este sermón hablando carreta se gastó una hora hablando carreta aquí y de Biblia no les dijo nada. Pero la gente, eso se sacude y eso le provoca ir a la luna. Muchacho, no coma cuento, coma Biblia. La gente se conquista por la palabra. Es mejor que digan, ese hermano predicó y eso nos llevó por la Biblia y nombró hartos textos, y no que diga, ese hermano nos contó cuando la abuelita, cuando el tío, cuando la prima, Esto de pronto lo hacen algunos cuando están medio perdidos en el sermón. Entonces prediquemos la palabra. Todos hemos contado historias, todos lo hemos hecho, pero que nuestro grosso modo esto sea de palabra y esto sea de cuentos nuestros. Así chiquito, entre más chiquito mejor. Y que esto sea de palabra. Pero hay unos que traen al sermón esto de cuentos y la palabra es una cosita que ni se ve. Entonces la persona, el amigo, se engendra es por la palabra. No es que cuentos, testimonio que yo subía y que yo bajaba y que la señora salió y que me dijo que iban a atracar y que me metió el cuchillo y que no es. O sea, conmigo no va. Luego, poco a poco, la persona crece por la palabra. Vuelve y dice, ¿crece por qué? Por la palabra. Ahí viene el nuevo nacimiento. Como un niño crece con la leche que le da la mamá. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 23. Siendo renacido, ¿sí ve? Renacer es volver a nacer. Es una palabra que se la inventaron en Suacha. Uy, está re pobre. O sea, venía pobre y lo volvieron a hacer pobre. No, es que estaba re pobre. No, sí, no.
Entonces ahora dice, hubo rebrote. No, es que hubo rebrote, o sea, se volvió a brotar el virus. Pero entonces aquí, entonces Pedro dijo, entonces podríamos decir que Pedro dijo, siendo renacidos, no de simiente corruptible, oiga, no de plata, no de oro, sino de incorruptibles, de cosas que no perecen. Pero siendo renacidos, vuelve y recalca, jóvenes, por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Yo no soy el mejor predicador. Hay predicadores que a mí me sacan tierra. Yo soy un medio predicador. Es más, yo nunca me he considerado nada en esta vida. Pero si hay algo que me gusta predicar es la palabra. Yo en Ciudad Verde tuve una mala experiencia una noche. Invité a un muchacho que alguien me dijo que lo invitara. Me dijo que me iba a hablar de Apocalipsis. Abrió, leyó el texto y se regó a hablar de él, de la abuelita, de la tía, de la prima, de su infancia y nunca cruzó por la palabra. Y dije, este ser humano, donde yo sea pastor, nunca lo invitaré. Entonces, mire lo que dice Pedro. Siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Usted se está preparando en soteriología para ser un predicador de la Biblia. Un predicador de la palabra. Dice, Primera de Pedro 2:2. ¿Se acuerda lo que les dije aquí en la parte de arriba? Que Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicia de sus criaturas, pero que el niño va creciendo, que el niño crece, que el niño crece. Primera de Pedro 2:2 dice, desead como niños recién nacidos la leche espiritual, no adulterada. Ojo, así de que uno debe ser engendrado por la palabra, pero no ponerle el oído a cualquiera. No ponerle el oído a cualquiera. Uno encuentra una hermana, me dijo, hermanito, yo no tengo más que escuchar, pues yo escucho a la iglesia tal, al señor tal, un señor que gritaba y echaba demonios a toda hora y a toda hora decía, explota, explota, te saco, te ato, en el nombre de Jesús, te piso, te lanzo, fuera, 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 fuera. Y la hermanita pentecostal estaba ya encantada porque ese hombre sí tenía unción y sacaba demonios para todo lado. Entonces, ojo con eso. No le debe poner el oído tampoco a todo el mundo. Primera de Pedro 2:2, desead como niños recién nacidos la leche espiritual. Otra vez, la palabra. No adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Paso a paso para nacer de nuevo, señores. 16 pasos se necesitan para nacer de nuevo. Primer paso que una persona hace para nacer de nuevo. Para nacer de nuevo. Pero el primer paso es que Dios trae al pecador ante su presencia. El día que yo busqué al Señor, yo he tenido claro que yo nunca estaba buscando a Dios. Yo era un hombre que iba a misa y era un muchacho que iba a misa, pero yo un día estaba buscando, era un lote, que quería comprar un lote, cual nunca compré, y el Señor me buscó ese día a través de un pastor y me predicó la palabra. Me predicó la palabra. Entonces, eso hay que tenerlo claro. Usted no era buenito y andaba buscando a Dios. Fue Dios el que te buscó. Juan 6:44. Segundo paso, lo confronta con la palabra. Mire lo importante de predicar la palabra. Porque si lo confronta con los chistes, con esto no. Vuelvo y digo, los chistes como para llamar la atención y volverlo a la palabra. Lo confronta. El pecador se debe ver confrontado con la palabra. Esos son los pasos para nacer de nuevo. El Dios eterno trae a la gente al culto, llámese de misiones, del parque, de donde sea. Luego lo confronta con la palabra. Romanos 10:17. Le abre el corazón. Recuerde que el corazón es la mente, no es el corazón, no, la mente, es decir, le hace pensar, se lo voy a decir en otras palabras, lo pone a pensar, lo pone a reflexionar, lo confronta y lo pone a pensar. Hechos 16:14. Le hace estar atento. La gente como que a veces, usted no le ha pasado que ha visto, hay gente que a veces llega al culto de los amigos, aunque los amigos son muy reverentes, pero hay unos que escuchan el culto y se cruzan de brazos y hay como que, a ver, que como de mala gana, pero de pronto comienzan a llorar, comienzan a sentir algo especial y los ve usted allá en lo que llamamos altar, adelante, en la plataforma, Vima, lugar alto, llorando. ¿Por qué? Porque el Señor es el que los hace estar atentos. Hechos 16:14. Sexto punto, le abre entendimiento. Yo no entendía. Dice, yo no entendía. Pero ahora sí entiendo. Algunos dicen, yo no entendía eso de la idolatría, yo no entendía eso, yo no entendía por qué la mujer no se debe empantalonar. Ay, pero claro, es que en Deuteronomios 22:5
escuché que el pastor dijo, o el predicador o la predicadora dijo, que allá en Deuteronomios 22:5 dice, el hombre no vestirá como mujer, ni la mujer vestirá como varón. Ah, ya entendí, pastor. Yo pensé que era un cuento de la Pentecostal. Entonces resplandece en su corazón, resplandece, es decir, la persona cambia, la persona va cambiando. Oiga, pues este todavía no es bautizado, pero a este ya la palabra como que sí le gusta, pregunta dónde es el culto, cómo es el culto, bueno, y no tengo Biblia, pastor, ¿y cómo hago para conseguirme una Biblia? Y la dama dice, y me da pena con este pantalón, y cómo hago para conseguirme una faldita. Y entonces el Señor le va poniendo gracia y le va haciendo resplandecer su corazón. Vamos al 7, ahí sí entramos en el 7. Esta es uno sin numerar, pero en el 7 dice, le transmite fe. La persona era sin fe. Algo dice, ¿cuál Dios? Yo no creo en Dios. ¿Cuál Dios? Ahora sí dice, claro que hay un Dios. Claro que dependemos de Dios. Romanos 10:17. Octavo, el pecador cree en la verdad de Dios. Y entonces un muchacho me decía una vez, pero es que pastor, ¿cuál verdad? Los testigos de Jehová dicen que son la verdad, los mormones dicen que son la verdad, el cura dice que es la verdad, las monjas dicen que es la verdad, todo el mundo dice que es la verdad, ¿y quién va a decir que tiene la mentira? Y ustedes los pentecostales dicen que tienen la verdad. ¿Y por qué ustedes los pentecostales tienen la verdad? Porque nosotros tenemos San Juan 14:6. Usted nos escucha hablar en el nombre de Jesús. Predicar en el nombre de Jesús. Bautizamos en el nombre de Jesús. Recibimos el Espíritu Santo en el nombre de Jesús. Salimos al camino en el nombre de Jesús. Oramos por los alimentos en el nombre de Jesús. San Juan 14:6 dice, Jesús dice, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Entonces nosotros tenemos a Jesús, tenemos la verdad. Y si tenemos a Jesús, pues tenemos la verdad. Pastor, pues claro, es que ustedes bautizan en el nombre de Jesús. ¿De verdad que ustedes todo lo hacen en el nombre de Jesús? ¿Por qué? Porque Jesús es el camino, la verdad y la vida. ¡Ay! Entiendo. Le transmite fe. El pecador cree en la verdad de Dios. Romanos 10:9. El número 9, mira hacia el Calvario. O sea que no es por dar cebolla. ¿Se acuerda que hablamos de la justificación? Ya pasamos por aquí en esta época de enseñanza, ya pasamos por la justificación, la gracia, pasamos por el propiciatorio, la expiación. Entonces lo hace que mire hacia el Calvario. Ay, sí, la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Ay, la sangre de Jesús me enseñó el hermanito que está implícita en el nombre cuando nos bautizamos. Ay, claro. Lo hace mirar al Calvario. No es por dar cebollas, no es por obras, es por la fe. 10. Siente el juicio de Dios sobre él. O sea que yo, pastor, me dijo un día alguien, o sea que yo, pastor, así como estoy sin casarme, si yo me muero, ¿me condeno? Dije, yo quisiera decirle que no, pero se condena. Se condena porque ya tiene el conocimiento. Pastor, ¿qué hay que hacer? Casarse, hermano, casarse. Tiene 3 hijos con su esposa. Y ella dice, no, claro, mijo, nos vamos. Se casaron y están fieles en la iglesia y son salvos por la palabra. ¿Qué hace eso? La palabra. Dios hace eso. Esos son los pasos para nacer de nuevo. Siente el juicio de Dios sobre él. Siente que si se muere se condena. ¿Qué hay que hacer? Bueno, entonces hay que librarnos de eso. 11. ¿Quiere ser salvo? Yo quiero ser salvo, pastor. Yo también quiero. ¿Cuándo hay clases para bautismo? Hermano Andrés, hermana Darles, hermanos, ¿cuándo hay clases en su iglesia? ¿Cómo hace uno? ¿Cómo hablo para hablar con el pastor? Yo quiero ser salvo. Pero mire por dónde ha pasado. Mire los pasos anteriores. Eso no fue de la noche a la mañana que, tomándose un café se le iluminó el bombillo. Eso es por la palabra. El 12, ¿cierto? Ahora se arrepiente porque tiene fuerzas para tomar la decisión y dejar el pecado. En virtud, Dios le da conocimiento. En esa virtud, por eso hace parte del mismo número. Claro, entonces está arrepentido y Dios le da ese conocimiento. 13. Pide perdón por haberle ofendido. Pero ya no es el hermano que se sentaba, ya no es el muchacho o la muchacha que se sentaba como de mala gana a escuchar el culto, sino que ahora es reverente y ahora le vemos orar y ahora le vemos llorar delante de la presencia de Dios. ¿Cierto? Entonces pide perdón por haberle ofendido. ¿Y Dios qué hace? Como un buen padre amoroso, lo perdona. Primera de Juan 1:9. Pasos para nacer de nuevo. Seguimos en los pasos. ¿Y vamos en qué numerito? En el 13, ¿cierto? Entramos al 14.
ahora se siente libre de toda culpa. Dice, no, es que Cristo nos liberta, soy libre. Vamos para adelante. 15. Se bautiza, mire, nació de nuevo, cambió de vida, se siente libre de ese amo. Hasta aquí, quitémosle el 14, el 3, el 15. Se siente libre del amo que tenía, un amo perverso, un amo que lo lleva a la cantina. Pastor, ya no siento deseos de tomar. Mira que a mí eso de la cerveza y el cigarrillo ya no van conmigo. Mira que eso del pecado ya conmigo no. No, pastor, me siento libre, Cristo me ha hecho libre. Bendito sea Dios. ¿Qué sigue? Bautizarse. Se bautiza en agua por inmersión en el nombre de Jesús. Ahí están las citas. 16, gloria a Dios. Así sepulta con Cristo, se sepulta con Cristo y resucita para una nueva vida con Él. Romanos 6:4. Los que hemos sido bautizados, hemos sido sepultados en la muerte de Cristo Jesús. Hemos sido sepultados juntamente con Cristo. ¿Listo? ¿Todo esto para qué? De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas, ¿qué? Nuevecitas. Tiempo de preguntas, señores. El que nace de nuevo, me queda una, el que nace de nuevo, cada día es mejor cristiano. Por eso usted se pregunta, y yo le invito a que se haga esta reflexión, ¿por qué hay gente que estando en la iglesia, si hablamos del hombre, todavía fuma, todavía toma, todavía las corrientes doctrinales lo mueven y lo mueve esta corriente y pasan los testigos de Jehová y se lo llevan, y pasan los adventistas y se lo llevan, y pasan los israelianos y se lo cargan, y todo el mundo pasa y todo le mete un mordisco como a la manzana? ¿Por qué pasa eso, pastor? O si permanece o si está perteneciendo a la iglesia todavía, un día toma, el otro día se emborracha, el otro día le ven una novia, el otro día se mete donde la hermana y le hace mal, se le ve diferentes facetas. ¿Por qué, pastor? Porque no ha nacido de nuevo. Y si es la hermana, entonces ¿por qué todavía se maquilla? ¿Por qué se peina? ¿Y por qué todavía toca estar uno en reunión con la junta diciendo, no, lo que pasa es que hay que tenerle paciencia porque pobrecita, porque mire que hay que tenerle paciencia, porque es joven, porque no, simplemente porque no ha nacido de nuevo. Cuando la persona ha nacido de nuevo, mire, aquí tiene todos estos pasos, mis hermanos. Cuando ha pasado por acá, por este caminito, la persona dice, de modo que si alguno está en Cristo, ahora soy una nueva criatura, las cosas viejas quedaron allá en el pasado, aquí todas son hechas nuevas. Entonces, el que nace de nuevo, cada día es mejor cristiano. El que nace de nuevo, el que ha nacido de nuevo, crece espiritualmente. No es perfecto. No es perfecto. No, es que hermano, usted ya es bautizado, usted ya debe ser santa, santa y santa. No, va en un proceso. Pero qué triste que lleve 5 años y todavía esté tomando lechecita, cuando ya puede comer frijoles, ya aguanta un sermoncito duro, ya aguanta que si le regañaron por algo, diga, no, es que verdad, la palabra dice eso. No diga, ay, me voy de la iglesia porque entonces toca volver a traerla. No, venga, perdón, biberón, el biberón que lo hicieron y enchúfele el biberón ahí porque ese no, es que le dimos carne y frijoles muy rápido. Enchúfele de nuevo el biberón, sáquele ese pedazo de carne que se ataragantó. Pero una persona que le pase de 7, 8, 10 años, que todavía es ataragante, ya es grave, ya es otra cosa que mejor no digo. La vida antigua, el que nace de nuevo, la vida antigua la abandona esa vida antigua con todas sus arandelas, ayudado desde luego por el Espíritu Santo, que es el mismo Dios que hace la obra. Entonces, somos nuevas criaturas. La persona que ha nacido de nuevo no practica el pecado. Ojo, no estoy diciendo que nunca llegará a pecar. No. Una persona puede de verdad haber nacido de nuevo y puede llegar a caer en pecado porque se descuida. Esto lo dejo muy claro. Una persona pudo haber nacido de nuevo, pero comenzó a menguar, a descuidarse y ¡pum! Cayó en pecado. ¿Nunca había nacido nuevo? Sí, claro, había nacido nuevo, pero se descuidó. Entonces, cuando estoy diciendo aquí no practica el pecado, no es un practicante del pecado. Imagínense una persona que dice que ha nacido de nuevo y a las mujeres en la iglesia se hace el bobo, les coge la cola, les coge los senos, les coge el cabello, las manosea. Uno dice, ¿y este qué?
O la muchacha le coquetea al uno, le coquetea al otro y como que está esperando y diciendo que espera que no me tumba o está esperando que yo me caiga. Pues uno dice, ¿y esta persona qué? ¿Esta persona a qué juega aquí en la iglesia? ¿Cierto? Ojo, el que nace de nuevo no practica el pecado. Primera de Juan 3:9 se lo leo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios.